Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en otro vídeo. Espero de corazón que se encuentren muy bien y listos para sumergirnos en uno de esos temas que, créanme, están dando muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a desgranar paso a paso el torbellino de chismes y especulaciones que rodea a una de las parejas más mediáticas y hasta hace poco admiradas, Hande y Kerem. Así es, porque el titular lo dice todo, ¿verdad? Hande y Kerem en medio de un escándalo. ¿Qué pasó? Y la verdad es que como muchos de ustedes, hemos estado siguiendo cada detalle, cada pista, cada rumor que emerge de esta situación que ha sacudido el mundo del espectáculo. Así que pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, porque este vídeo va a ser intenso. Y antes de que nos lancemos de lleno a la piscina de las polémicas, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. De verdad, nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido y a mantenerse al día con las noticias más candentes. No se olviden de darle clic a esa campanita para que no se pierdan nada de lo que subimos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con Hande y Kerem. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido un foco de atención constante. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, su química en pantalla traspasó la ficción y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Sus seguidores los bautizaron cariñosamente como Hanker, y cada aparición pública, cada publicación en redes sociales, era analizada con lupa. Eran la pareja de moda, la que inspiraba sueños y la que parecía tener un futuro prometedor juntos. Se mostraban cómplices, enamorados, compartiendo momentos de su vida cotidiana, viajes, celebraciones, y eso, amigos míos, alimentaba aún más la ilusión de sus fans. Parecía que habían encontrado esa conexión especial que todos deseamos. Sin embargo, la vida de las celebridades, y más cuando están bajo los reflectores, rara vez es un camino de rosas sin espinas. Y en el caso de Hande y Kerem, parece que esas espinas han empezado a pinchar con fuerza. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien comenzaron a surgir hace unos meses. Al principio eran solo susurros, comentarios en foros y especulaciones en redes sociales. La gente empezó a notar una disminución en sus apariciones juntos, menos publicaciones conjuntas, y las respuestas a las preguntas de la prensa se volvieron más evasivas. En un principio se achacó a la intensidad de sus agendas de trabajo, a la necesidad de privacidad que toda pareja merece, especialmente cuando se encuentran bajo un escrutinio público tan elevado. Pero el silencio se hizo cada vez más denso, y la falta de confirmación o desmentido por parte de ellos mismos solo sirvió para avivar las llamas de la especulación. Y ahí es donde entra el factor escándalo. Porque cuando una relación tan pública y seguida empieza a mostrar grietas, la imaginación colectiva, y a veces las filtraciones interesadas, hacen el resto. Se empezó a hablar de distancias, de proyectos profesionales que los alejaban, de incompatibilidades que antes no se veían. Pero lo que realmente explotó todo fue cuando comenzaron a circular rumores más concretos, más jugosos, que apuntaban a problemas serios en la relación. Se mencionaron supuestas infidelidades, celos, malentendidos profundos, incluso conflictos relacionados con sus carreras y el manejo de su imagen pública. Una de las versiones que más fuerza cobró fue la relacionada con terceros. Se especuló muchísimo sobre la posible intervención de otras personas en su relación. Nombres empezaron a sonar, a asociarse a uno u otro, y aunque nada de esto ha sido confirmado oficialmente, en el mundo del espectáculo, donde la verdad a menudo se confunde con los rumores, estos señalamientos tienen un peso considerable. Imaginen la presión, la incomodidad, la tensión que esto debió generar en Hande y Kerem. Estar lidiando con problemas de pareja ya es difícil de por sí, pero cuando cada paso que dan es analizado, y cada suspiro es interpretado como una señal de crisis, la situación se vuelve insostenible. Otro de los aspectos que se ha destacado es la diferencia de expectativas y visiones sobre el futuro. Se rumorea que mientras Kerem podría estar más enfocado en consolidar su carrera a nivel internacional y quizás en sentar cabeza, Hande, por su parte, podría estar buscando otros rumbos o priorizando aspectos de su vida personal. Estas diferencias, que pueden parecer pequeñas en un principio, pueden convertirse en muros infranqueables si no se abordan a tiempo y con comunicación. En una relación de pareja, la sintonía en cuanto a metas y deseos a largo plazo es fundamental. Si uno va en una dirección y el otro en otra, la brecha se abre y puede ser muy difícil de cerrar. Además, no podemos olvidar el papel de las redes sociales en todo
Este asunto. Son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a las parejas conectar con sus fans y mostrar su faceta más cercana y real. Pero por otro, se convierten en el escenario perfecto para la propagación de rumores, para la caza de brujas virtual y para la presión constante. Cada foto, cada comentario, cada like o unfollow se convierte en noticia. Y si a esto le sumamos la habilidad de ciertos perfiles para crear narrativas convincentes, aunque no se basen en hechos, el cóctel se vuelve explosivo. Hemos visto cómo las cuentas de haters o de personas con información privilegiada inundan las plataformas con supuestas filtraciones y verdades que a menudo solo generan confusión y daño. La ausencia de declaraciones oficiales ha sido, curiosamente, uno de los elementos que más ha alimentado el misterio y, por ende, el escándalo. Ante la presión mediática, ante las preguntas constantes de la prensa, lo más sano sería una comunicación clara y directa. Pero parece que Andy y Kerem han optado por el silencio, quizás buscando proteger su privacidad, o quizás porque no tienen una respuesta fácil o que quieran compartir. Este vacío, sin embargo, ha sido llenado por la especulación. La gente necesita respuestas y cuando no las hay, las inventa. Y en el mundo de la farándula, las invenciones suelen ser mucho más dramáticas y escandalosas que la realidad. Hemos visto a lo largo de los años cómo parejas icónicas han pasado por momentos similares. La presión de ser constantemente observado, juzgado y analizado es inmensa. Y cuando esa presión se suma a los altibajos naturales de cualquier relación, el resultado puede ser devastador. Es fácil desde fuera pontificar, juzgar, opinar sobre lo que está bien o mal en la vida de los demás. Pero la realidad, amigos, es que solo ellos dos saben la verdad de lo que ha ocurrido. Nosotros solo tenemos acceso a las migas de pan que dejan, a las pistas que se intuyen, a los rumores que circulan. Y hablando de rumores, una de las últimas especulaciones que ha resonado con fuerza es la posibilidad de que estén atravesando una crisis tan profunda que incluso podrían haber puesto punto final a su relación. Y si esto fuera cierto, la magnitud del escándalo radicaría en la decepción de sus miles de fans que habían depositado en ellos la esperanza de una historia de amor duradera. Sería el fin de una era para muchos de sus seguidores y eso, en sí mismo, genera una onda expansiva en el mundo de la farándula. Es importante recordar, y quiero hacer hincapié en esto, que en este tipo de situaciones, la información que circula suele ser una mezcla de verdad, medias verdades, mentiras piadosas y francamente pura invención. Los medios de comunicación, en su afán por obtener la primicia, a menudo publican lo primero que les llega, sin una verificación exhaustiva. Y las redes sociales amplifican estas informaciones a una velocidad vertiginosa, creando un eco que puede ser difícil de silenciar. Por eso siempre es prudente tomar toda esta información con mucha cautela. ¿Podría ser todo una estrategia de marketing? En el mundo del espectáculo, no es raro que se juegue con la opinión pública. Una supuesta crisis o una ruptura pueden generar más interés mediático que una relación estable. Sin embargo, en el caso de Andy y Kerem, la profundidad de las especulaciones y la aparente frialdad que se percibe en sus últimas interacciones sugieren que podría haber algo más que una simple maniobra publicitaria. Lo cierto es que la situación actual ha generado una gran cantidad de preguntas sin respuesta. ¿Qué ha llevado a esta aparente distancia? ¿Hay realmente terceros involucrados? ¿Han decidido tomar caminos separados? ¿Volverán a estar juntos? Estas son las preguntas que resuenan en la mente de sus seguidores y de los observadores del mundo del entretenimiento. Y hasta que ellos decidan romper su silencio y ofrecer una explicación oficial, solo podremos seguir especulando. Y es precisamente esa especulación, ese misterio, lo que ha convertido esta situación en un verdadero escándalo para los medios y para los fans. No es solo una pareja que atraviesa dificultades, es una pareja que ha sido el sueño de muchos, y cuya aparente fragilidad pone en tela de juicio la idea de los finales felices perfectos que a menudo proyectamos en las celebridades. En resumen, queridos amigos, lo que ha sucedido con Andy y Kerem, según las informaciones y los rumores que circulan, parece ser una crisis profunda en su relación. Los motivos exactos siguen siendo un misterio, pero las especulaciones apuntan a diferencias irreconciliables, posibles terceros involucrados, y la presión inherente a ser una de las parejas más mediáticas del momento. El silencio oficial de ambos ha alimentado aún más las conjeturas, convirtiendo esta situación en un verdadero escándalo que ha dejado a sus seguidores a la espera de una respuesta. La verdad, como siempre, solo la tienen ellos. Y hasta aquí nuestro análisis de este
Mediático escándalo. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido, y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que está sucediendo con Ande y Kerem. De verdad agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre toda esta situación? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Les ha sorprendido esta noticia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir apoyando nuestro canal, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de todo, y por supuesto suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más contenido interesante. Un abrazo enorme.